para recibir esta maravillosa palabra. Bienvenido, Pastor Octavio. Gracias, Pastor Esteban. Es un privilegio estar aquí con la congregación esta noche para compartir algo muy práctico. Quisiera en esta hora felicitar al pastor por los temas que ha venido tratando tanto los miércoles como los domingos, y son temas que son poco trajinados en la iglesia, pero que es necesario enseñar y comprender lo que la Biblia dice, así no sea muy común en las congregaciones, pero quiero felicitarlo porque ha sido muy bueno. Hoy quiero hablar algo muy práctico acerca del propósito de la iglesia, la misión de la iglesia y la responsabilidad de la iglesia. Es un tema que he venido estudiando y quiero compartirlo porque la iglesia cristiana, en términos generales, ha caído en mucha religiosidad. A veces la gente se conforma con ir los domingos a la iglesia, a lo que llamamos iglesia. Pero realmente la iglesia no es el templo o lugar de reunión. En primer lugar, quiero hablar de lo que el apóstol Pablo lo explica a los efesios de una manera que para los judíos era bastante desconocido porque había estado velado el misterio. Voy a leer en la carta a los Efesios capítulo 3 y el versículo 2 y otros versículos más. Dice: sin duda ustedes se habrán enterado del plan de Dios en su bondad que me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya lo he escrito brevemente. Yo, que soy el menor de los más pequeños de los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para darlo a conocer ahora por medio de la iglesia. Y aquí es donde está la clave de lo que estoy diciendo. Es un misterio que la iglesia tiene que declarar en este tiempo. Y dice ahí: por medio de la iglesia, dar a conocer la multiforme sabiduría a los principados y poderes celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí quisiera mencionar alrededor de 3 cosas interesantes. Número 1, dice que el apóstol fue llamado por Dios, dándole un don de revelación en un misterio que había estado escondido por muchos siglos. Ese misterio había sido velado o escondido a los judíos y ellos no lo habían podido entender. Pero ahora el apóstol Pablo recibe la revelación para dar a conocer el misterio. Dice: el misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto por siglos, por tiempos remotos. Este es un asunto que para los judíos era desconocido porque no lo habían entendido. El apóstol lo está revelando, pero luego dice después que para darlo a conocer ahora por medio de la iglesia. Es decir, no solamente lo recibió Pablo para revelarlo, pero para darlo a conocer ahora. Entonces son 2 pasos interesantes. Uno es conocerlo y lo conoció por medio de revelación. Y 2, ahora ya que lo conocemos, tenemos que darlo a conocer a otros, a los gentiles y judíos que no conocen a Cristo como Salvador. Pero ¿quién es la encargada de esto? La iglesia. Y ahí se cumple el propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios no es que la iglesia se reúna los domingos, cante unas canciones, haga unas oraciones, reciba las ofrendas y los diezmos y ya, ese es el todo. No.
Realmente Jesucristo murió por una cosa mucho más grande que el culto o que los ritos espirituales. Murió por las personas para salvarlas, para redimirlas, para darles a conocer los misterios que Dios ha tenido en la palabra y que han sido revelados por medio del Espíritu Santo. Pero es necesario entender que la iglesia es la única institución establecida por Dios para dar a conocer el Evangelio. El Señor no encargó ni a la ciencia, ni a la educación, ni a la política, ni a ninguna otra institución, sino que lo reveló por medio de la iglesia, la única institución establecida por Dios para dar a conocer el Evangelio, las buenas nuevas, la gracia de Dios y el medio de redención por medio de Jesucristo. Así que la iglesia tiene una gran responsabilidad en dar a conocer lo que Dios le ha encomendado. Entonces, ese es el propósito de Dios, haber dejado establecida la iglesia para dar a conocer los misterios, el Evangelio que ya ha sido revelado y que nuestro Señor Jesucristo vino y lo predicó aquí en la tierra. En segundo lugar, el Señor Jesucristo lo comisionó a la iglesia o comisionó a la iglesia para dar ese mensaje. Comenzó por los apóstoles y precisamente nos dice el Evangelio de Mateo, cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles y les encomendó el mensaje, los comisionó de una manera especial para dar a conocer el mensaje del reino. Aquí encontramos en el capítulo 10 y los versículos 7 y 8 del Evangelio de Mateo, nos dice, vayan, o Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. En la versión del 60 dice que lo recibimos por gracia, lo debemos dar por gracia. Entonces, aquí está la comisión que Jesús le encargó a sus discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio del reino. Y respaldado por los milagros, por las sanidades de los enfermos, por la liberación de las personas, aún dice que resuciten muertos, o sea que los dotó de el poder de Dios. En el Evangelio de Lucas, cuando se narra este mismo propósito, allí dice que les dio potestad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea que esa es la promesa que Dios nos da y lo que Él nos da ahora en este tiempo a nosotros los discípulos del Señor. Nosotros también podemos hacer esto. Lo que Dios hizo a través de los apóstoles que estuvieron con Él, también lo está haciendo ahora porque Jesucristo es el mismo. Sí. Ahora, cuando encontramos aquí la gran comisión que el Señor encomendó a la iglesia antes de ascender a los cielos, conocemos la gran comisión y se ha predicado muchas veces de la gran comisión, pero desde una sola perspectiva, y es evangelismo, predicar el evangelio a toda criatura. De acuerdo a lo que dice el evangelista Marcos, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, la iglesia sí ha cumplido este mandato de evangelizar, porque este es el evangelismo que nos encarga el Señor. Pero hay otros dos aspectos de la gran comisión que la iglesia no ha cumplido plenamente y es lo que yo esta noche quiero compartir con ustedes. Entonces, hablamos del evangelismo, pero en segundo lugar hablamos del discipulado. El discipulado se ha tomado en una forma muy superficial.
Se dan unos cursos, se habla de discipulado, se habla de como de un mentoreo a las personas, pero eso es verdad, pero eso es parte de solo una parte de la comisión que el Señor encomendó. Aquí encontramos otro aspecto muy importante y es discipular naciones. En el Evangelio de Mateo capítulo 28 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no a las personas únicamente, no individualmente, sino colectivamente a las naciones. Y dice, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Así que el discipulado es formar personas, pero también discipular naciones que conozcan al Señor. Y para esto hay que ir a los medios o áreas sociales de la sociedad, y valga la redundancia, los 7 pilares de la sociedad, como la familia, la economía, la política, los medios de comunicación, el deporte, el entretenimiento y la misma iglesia. 7 pilares de la sociedad necesitan ser discipuladas. Ahora, la iglesia ha caído en el error de separar lo secular de lo espiritual. Y es verdad, la Biblia dice que no debemos contaminarnos con el mundo, pero el Señor Jesús dijo estas palabras: yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, nosotros estamos en el mundo y tenemos que en el mundo discipular, porque ellos son los que necesitan. La iglesia tiene que capacitarse para discipular las naciones. Más adelante hablaré un poquito más al respecto. Entonces, el segundo aspecto de la gran comisión es discipular naciones. En tercer lugar, que muchos no relacionan con la gran comisión, pero yo lo veo igualmente, es que Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo las palabras que están escritas en Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es parte de la gran comisión, evangelizar. Pero allí habla de ser testigos, y uno no puede ser testigo si no ha visto, si no le consta algo. Y nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios, porque dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Esto es parte de lo que cada creyente de la congregación tiene que hacer. No solamente es dado el poder a los pastores, a los evangelistas, a los maestros o a los apóstoles. No, ese poder prometido es a todos los creyentes. Recibiréis poder y me seréis testigos. Yo quiero animarles para que usted ore por los enfermos. Allá en la oficina, si un compañero se enferma, en la casa, con la familia que no es creyente, o si es creyente, por el enfermo, oren por ellos, que Dios los va a respaldar, porque el poder está prometido para nosotros y eso es verdad. Entonces, resumiendo, la gran comisión que recibió la iglesia es evangelismo, discipulado a las naciones y ser testigos del poder de Dios. Eso es lo que Dios nos encarga en la gran comisión. Ahora, cuando Jesús se apareció a los discípulos ya resucitado, dice que entró sin abrir la puerta, apareció y les dijo, paz a vosotros. Y luego dice, así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a vosotros. Y sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, comisionándolos para hacer el mismo trabajo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, para desempeñar el ministerio que Jesús hizo. Los discípulos fueron comisionados y nosotros también somos comisionados. Necesitamos entonces ser la continuación de Cristo. Él se fue,
Pero ahora nosotros continuamos y él preparó a 12 discípulos y estos invadieron al mundo, y es tanto así que, como dice la oración del capítulo 17 de Juan, cuando ora por los discípulos, Jesús dice: yo no ruego por ellos solamente, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por nosotros desde esa época, y nosotros somos la continuación de Cristo. En tercer lugar, quiero hablar acerca de la responsabilidad de la iglesia para cumplir con el propósito de Dios. Cuando encontramos estas verdades en la Biblia, aunque son conocidas, a veces son poco aplicadas en la vida de las personas. Y yo quiero hoy compartir con ustedes esta gran verdad. Y me refiero a lo siguiente. Voy a mencionarlo porque no puedo entrar en los detalles de cada uno de estos aspectos, pero la responsabilidad de la iglesia es ser luz del mundo, en primer lugar. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso está en Juan, capítulo 8. Ahora, Jesús es la luz principal, pero después le dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y pone el ejemplo: una luz no se pone debajo de un cajón, sino sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en el cuarto. Y dice: así alumbre vuestra luz para que la gente vea vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios el Padre por medio de ustedes. Nosotros tenemos que dar a conocer el Evangelio como la luz del mundo donde Dios nos ha colocado. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que somos la luz del mundo y debemos alumbrar. El profeta Isaías, en el capítulo 60, da una ilustración interesante cuando habla de lo que es la iglesia. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Levántate y resplandece. Resplandecer es dar luz donde hay tinieblas. Nosotros necesitamos resplandecer, levantarnos y resplandecer en el lugar donde nos encontremos. La oficina, el taller, la fábrica, la política, la institución educativa, ya sea el colegio, la universidad, donde estemos debemos resplandecer. Ahora, el profeta Daniel repite algo muy parecido. Dice: los justos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Note que allí habla de resplandecer como el firmamento y ser como las estrellas a perpetua eternidad, alumbrando. Nosotros necesitamos ser la luz del mundo, y eso se refiere a la actividad de evangelizar, pero no solo con palabras, sino con nuestro testimonio, con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida. Necesitamos evangelizar con palabras, pero también con acciones. En segundo lugar, también Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Entonces, la sal es un ingrediente muy importante en las comidas. La sal sirve para tres cosas y tiene tres funciones principales. Número uno, es un saborizante. Algunos dicen que es un condimento, pero es lo que le da sabor a las comidas. Nadie le gusta una sopa sin sal. Nadie quiere comerse la comida sin sal. Entonces, la sal da sabor. El mundo está desabrido, el mundo está vacío, el mundo no tiene sentido. Y nosotros, como sal de la tierra, tenemos que darle sentido, alegría, demostrar la verdad, la realidad, la veracidad del Evangelio en la vida práctica, no solamente como
personas que decimos creer, sino que demostramos. Hay mucha gente en la iglesia que vive quejándose y tienen que cada domingo ir al pastor o al hermano para que oren por ellos, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos al Señor como nuestro sanador y no simplemente depender de oraciones de otros, sino tenemos que aprender a depender del Señor, ser la sal de la tierra, tanto dentro como fuera de la iglesia. En segundo lugar, la sal sirve para preservar la putrefacción, para preservar de la corrosión. Cuando antiguamente que no había neveras ni congeladores, la carne se preservaba con sal y se colgaba al humo o al sol en el campo y se preservaba por mucho tiempo. Ahora, el pescado que comúnmente compramos en Semana Santa, le llamamos pescado seco, lo preservan con sal, lo sacan del río, lo abren, le echan sal, lo secan y eso no se daña. Así que nosotros compramos pescado seco porque ha sido preservado de la putrefacción. El mundo también está corrompido, está podrido de pecado, de maldad, de inmoralidad, de muchas cosas. Eso lo sabemos nosotros. Y la sal es un preservativo, que nosotros debemos ser sal en medio de esa corrupción. No para contaminarnos, sino para preservar. Y por eso usted como creyente necesita ser sal de la tierra. Y en tercer lugar, la sal es medicina. Si una persona tiene una herida, se recomienda que se limpie, se lave con agua tibia y sal. También para desinflamar, es medicinal la sal. El mundo está enfermo y también necesita medicina. Y usted y yo, como miembros de iglesia, como discípulos del Señor, somos la medicina para este mundo enfermo. Así que somos la sal de la tierra. Pero la pregunta queda en pie. Dice, ¿y si la sal pierde su sabor, con qué será salada? Apliquémoslo a la iglesia. Si la iglesia no desempeña su función que Dios le encomendó, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Es un club? ¿Es una institución más? ¿Es una organización humana? ¿Para qué sirve la iglesia si no cumple con el propósito de Dios? Por eso dice, si la sal pierde su sabor, su sal, ¿para qué sirve? Amigos y hermanos, necesitamos entender cómo funciona la sal y ser nosotros la sal de la tierra, aplicada en la vida y en la necesidad que el mundo tiene hoy. Por otro lado, en tercer lugar, nosotros somos la levadura. Note que estos tres productos, la luz, la sal y la levadura, impactan donde estén. El Señor Jesucristo dijo una parábola, capítulo 13 y versículo 33 de Mateo. Dice, el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer escondió o puso en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fue leudada. Notamos aquí que la levadura tiene su significado y vamos a tratar de explicar muy brevemente la parábola. ¿Qué significa la levadura? Significa el reino de Dios, porque el Señor dijo el reino de Dios es semejante a la levadura. Y dice que una mujer puso en la harina. ¿Quién es esa mujer según la parábola? Es la iglesia. Es la responsable de poner la levadura en la masa. Pero también nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la masa? La masa es la sociedad. Y dice que había 3 medidas de harina. Las 3 principales áreas de la sociedad son la economía, la política y la religión. Y la iglesia tiene que ir y poner la levadura en esas circunstancias, en esos pilares de la sociedad. La levadura tiene que estar establecida allí para que toda la masa sea leudada,
para que toda la sociedad conozca al Señor, conozca el reino de los cielos. Por eso la levadura es semejante al reino de los cielos. Es necesario entender que esa función de la levadura es lo que comúnmente nosotros llamamos influencia del reino. El reino tiene que influenciar la sociedad, tiene que cambiarla, renovarla y transformarla. Así funciona la levadura y nosotros somos la levadura. Entonces somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos la levadura. Pero quiero mencionar una cosa más. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. El sacerdocio universal de la Iglesia no se ha reconocido ni practicado dentro de la Iglesia cristiana. Cuando hablamos de sacerdocio, pensamos en la Iglesia católica, en unos señores que se ponen una toga, que se ponen una vestimenta especial, algunos sotana, otros un cuello clerical, pero tienen ciertas vestimentas que los distingue de los demás. Y cuando hablamos de sacerdotes pensamos en ellos. O si somos cristianos pensamos en los levitas, que fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo estableció en el nuevo pacto el sacerdocio universal de la Iglesia. Y es ahí precisamente donde nosotros necesitamos entender. En la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice allí que nosotros somos un pueblo especial, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos ese pueblo de Dios. No se está refiriendo a los judíos, porque dice en el versículo siguiente, el versículo 10, dice que ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Se está refiriendo a los gentiles, a la iglesia. Entonces, la iglesia está compuesta de reyes y sacerdotes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 6, dice, hablando de Jesús, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Hermanos, esta verdad es tan poderosa que no es que nosotros nos creemos reyes, es que el Señor Jesús nos hizo reyes. Ahora uno tiene que preguntarse, ¿eso es verdad o es mentira? Y si es verdad, entonces nosotros somos reyes y sacerdotes. Y si es mentira, Jesús mintió. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad? Entonces desempeñen la función de reyes y sacerdotes en esta tierra. Ahora, en el capítulo 5 y el versículo 9 y 10 de Apocalipsis, dice en el canto que habla allí de la adoración celestial, dice que nos escogió de toda tribu, raza, pueblo, lengua y nación, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra. No está hablando del milenio, no está hablando del futuro, dice reinaremos sobre la tierra. Entonces nosotros somos los reyes y sacerdotes para Dios y tenemos que desempeñar esa función. Ahora bien, cuando el Señor Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, nótese que dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si eso es verdad, entonces el reino viene del cielo a la tierra y nosotros aquí en la tierra debemos hacer la voluntad de Dios como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Algunos dicen, ay, es que eso se refiere a cuando nos morimos y nos vamos al reino de los cielos. Otros dicen, no, eso se refiere al reinado milenial. Pero el Padre Nuestro tiene 7 partes, no voy a entrar en los detalles, pero notemos esto. ¿El Padre Nuestro fue solo para el futuro o para el presente? Si nosotros hablamos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, ¿es del presente? Yo diría sí. ¿El pan nuestro de cada día es para el presente? Sí.
¿Perdona nuestras deudas o pecados como debemos perdonar? ¿Es el presente? Sí. ¿No nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación? ¿Es para el presente? Sí. Entonces, ¿por qué se dice que el reino es el futuro? ¿O que el reino es el milenio? No, el reino de Dios es establecido aquí y es establecido por Cristo con reyes y sacerdotes que Él mismo instituyó. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Así que la iglesia tiene que desempeñar la función del sacerdocio universal y vivir una vida digna como reyes y sacerdotes para Dios. Y no estoy hablando de lujos, ni de vestimenta, ni de alimentos, ni de casas, ni de carros, ni de becas, ni de nada de esas cosas, sino un estilo de vida digno, un estilo de vida de santidad, un estilo de vida como en el cielo, donde los cristianos no son mentirosos, donde no hacen trampas en los negocios. Y aquí podríamos seguir hablando muchas cosas más acerca de esto. Pero es la vivencia de Cristo en medio de nosotros, allá en la política, allá en los medios de comunicación, allá en los establecimientos educativos, allá en los negocios y en las empresas, en la industria, allá en la familia, en el deporte, en el arte. En todas partes nosotros tenemos que ser sacerdotes de Dios y honrarlo como tal. Así que para terminar quisiera cerrar diciéndoles que a más de estos 5 que hemos mencionado, quiero mencionar uno más muy breve. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador quiere decir que es un representante de Él. Por eso la responsabilidad de la iglesia es muy grande. Somos embajadores. Ahí está, 2 Corintios 5:20, dice, así que nosotros somos embajadores de Cristo y Dios ruega por medio de nosotros como si Él estuviera rogando, reconciliados con Dios. Nosotros somos los reconciliadores, somos pacificadores, somos los embajadores, los que representamos al cielo y representamos a Dios aquí en la tierra. Hermanos, ¿no les parece una gran responsabilidad? Pues yo espero que esta noche ustedes puedan evaluar estas verdades, aplicarlas a sus vidas y como tal compartir con todos los que puedan el Evangelio con altura, con dignidad y con bendición. Deseo que Dios les bendiga y próximamente estaremos ahondando en algunos de estos temas. Por ahora, que Dios los bendiga.